Ahora estamos en contacto con el ministro de Justicia, Iván Lima. En las últimas horas se ha conocido el informe del relator para la independencia judicial de la Organización de las Naciones Unidas, Diego García Sayán, jurisconsulto peruano, ex canciller, ex ministro además, quien precisamente después de su visita en Bolivia el 15 al 22 de febrero, ha hecho una evaluación de la situación de la justicia en Bolivia. Ayer comentábamos sobre sus conclusiones. Una de ellas, las principales, son que no hay independencia judicial, hay injerencia y falta recursos para la administración de justicia. Apenas el Estado boliviano, decía él, dispone del 0,4% del presupuesto general para la justicia, eso es mínimo, decía. Además cuestionaba el abuso de la detención preventiva. Exacto. Cuestionaba que la justicia no llegue a la gente, como también lo había dicho antes, planteó un acuerdo nacional y además dijo que las elecciones judiciales no son necesariamente efectivas, las elecciones judiciales que precisamente están previstas en el país para el próximo año 2023. Y sobre esto también han habido repercusiones. Ayer Camacho escribió y dijo que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ha dicho, ahí está, nosotros ya lo hemos dicho, el más acopado, la justicia, y vale la pena ahora discutir una justicia en un Estado federal. A ver qué reacción tiene el ministro sobre esto último también. Ministro, buen día, le saluda Rubén Atahuichi, ¿cómo está? Rubén, muy buenos días. Ana Rosa, es un gusto estar con ustedes, a sus órdenes. Veo que en general Luis Fernando Camacho no ha leído el informe. El hilo de tweets que tiene en su trabajo no refleja que hubiera entendido los alcances del informe y lo rico que es este. Lo ha resaltado bien. No tenemos una justicia que esté en su mejor momento, pero hay en el contenido del informe una felicitación al gobierno de Bolivia por la voluntad de transformación de la justicia, por este camino que hemos emprendido de consenso, de política pública, de construcción de acuerdos que nos permita tener una reforma que va a ser de largo plazo. Pero me parece que lo fundamental, lo que ha llamado la atención de los medios es la palabra injerencia, y ayer, como sabes, se ha resaltado mucho esa palabra por todos los actores políticos que en este momento están tratando de evadir a la justicia y están tratando de que la memoria, la verdad, la justicia, tres pilares fundamentales de nuestro gobierno, no lleguen a ver la luz de una sentencia. Es de lamentar que muchos de los casos que ha habido en el país, claramente injustos, claramente con pruebas y con evidencia, nunca hemos conocido una sentencia. Me refiero solamente a tres temas últimos y recientes. El tema de terrorismo nunca tuvo una sentencia. El tema del 25 de mayo y la discriminación a los hermanos en Chuquisaca nunca tuvo sentencia. Y el tema de las barcazas chinas, ojalá que pueda tener una sentencia. Creo que el camino que se ha demostrado y que se ha establecido con seriedad, con objetividad, con debido proceso, es el de buscar que la justicia funcione desde el ámbito de un debido proceso. Y la palabra injerencia, quiero volver al informe de García Sayán, él la utiliza referido a casos como el de Gaby Candia, que en realidad habría que preguntarle sobre ese caso a Juan del Granado. ¿Por qué ha sostenido un caso más de 25 años y no ha logrado su partido desde la Alcaldía de La Paz una sentencia? Esto nos ha obligado como Estado a llegar a un acuerdo de solución amistosa con la exalcaldesa, porque tener un juicio tan mal llevado por una alcaldía a cargo del partido de Revilla y luego de Arias, que ha sido tan negligente, nos lleva a una situación complicada como Estado. Esto lo destaco. El tema 1 del informe de García Sayán no se refiere a una injerencia del gobierno nacional, se refiere a la actitud negligente del partido de Juan del Granado y del partido de Revilla, que han llevado una situación ante la CIDH, en el caso de Gaby Candia, que ha mostrado una injerencia desde el municipio que no ha terminado siquiera en un resultado. Ese es el tema que te puedo comentar sobre injerencia. Otros temas que él refiere son referidos a los magistrados del Tribunal Constitucional, Cusi, Chanés,
y la doctora Velázquez, que en este momento están en un proceso de negociación con la Procuraduría y con el Ministerio de Justicia, porque pensamos que en ese caso no se ha actuado con las reglas de un debido proceso. Creo que el párrafo de injerencia tiene una implicancia y tiene una relación que le hemos explicado al relator, que el relator la ha entendido y que la estamos trabajando desde el punto de vista de los derechos humanos. Somos un gobierno que invita al relator de independencia, a diferencia de otros gobiernos que no le contestan al teléfono. Este gobierno lo invita, lo acoge y abre la puerta a que todos los bolivianos hablen con él. Esa es la diferencia de un gobierno respetuoso de los derechos humanos, y yo te reitero, creo que va a valer la pena que el gobernador Camacho, además de hacer gestión, se saque un tiempo, porque parece que lo tiene mucho, porque no hay gestión, para leer este informe. Ahora, cierto, estos insumos obviamente tienen que ser aprovechados por el Estado, por el sistema político, por el órgano judicial y todas las entidades que están vinculadas a una eventual reforma judicial, porque es rico el contenido, también lo hemos leído, y creo que vale la pena destacar más allá de estos conceptos que más o menos ya son conocidos respecto a la injerencia, la falta de recursos, que la Administración de Justicia no llega a la población y otros elementos que tiene este informe. Creo que vale la pena que el Estado tome atención de este informe, no solamente de este, sino también el GIEI es casi un informe también respecto a la situación de la justicia en el país, ha dado recomendaciones, el grupo interdisciplinario de expertos independientes, para que las autoridades de Bolivia, del Estado, en general puedan actuar en torno a la justicia. Ya hubo dos intentos, hay que reconocerlo, ministro, de trabajar en la reforma judicial de manera concertada entre las fuerzas políticas, uno partiendo por un equipo de notables que no terminó en buen puerto, pero sí el gobierno retomó la posibilidad de una cumbre judicial que también llegó hasta ahí nomás, aunque planteó unos ejes necesarios para la discusión. Ayer el viceministro Siles nos decía de que tienen 4 ejes que podrían más o menos plantear una ruta crítica para la discusión de la reforma judicial, que si bien, digamos, es un trabajo amplio y complejo, ya tiene tareas particulares que van desarrollándose en el país. ¿Es posible ahora hablar de un encuentro político que pueda ayudar a resolver este problema de manera integral, ministro? Mira, el punto 124 del informe me parece que es contundente, nos exhorta como gobierno, alguno podría pensar al Ejecutivo, no, nos exhorta a todos los actores políticos, al gobierno de Bolivia, del Estado Plurinacional de Bolivia, a elegir al defensor del pueblo. Es parte de la reforma estructural que tenemos que darle a la justicia, el tema de los derechos humanos y el rol del defensor. Lo has planteado en términos claros. Lo que necesitamos es que la sociedad esté comprometida, que todos los actores de los colegios de abogados, las universidades, participen de este gran proceso de transformación de la justicia, pero de ninguna manera esto puede quedar limitado porque existan obstáculos o existan personas que no quieren dialogar y que no quieren conversar. Lo que tenemos que hacer es exhibir y establecer que hay caprichos, que hay posiciones que no son objetivas desde los partidos de oposición que, por ejemplo, han inviabilizado la elección del defensor del pueblo. Pero esto no puede limitarnos, porque la justicia y la necesidad que tienen los bolivianos de memoria, de verdad, de justicia, y en cada uno de sus casos de que no exista corrupción, de que sancionemos eficientemente a los malos administradores de justicia, está latente todos los días. Todos los días se escucha reclamos de trabajadores marchando porque los jueces laborales hagan cumplir sus fallos, víctimas de feminicidio que están reclamando, pero con una constancia admirable, que haya justicia para sus madres, para sus hermanas, para sus hijas. Toda esta situación implica una serie de acciones desde el gobierno que se han tomado permanentemente. Creo que este es un gobierno que ha mostrado con claridad que los 11 jueces de ejecución penal destituidos y los más de 4 que están todavía detenidos preventivamente son una señal de que no vamos a tolerar la corrupción. Creo que es parte de la transformación de la justicia ser muy claros en que esto no puede continuar. Cuando me preguntas qué se está haciendo, qué se va a hacer, no estamos nosotros esperando un hito mágico o una acción como una cumbre que refleje, siendo muy importante, un inicio de actividades de la transformación de la justicia. El informe García Sayán en el punto de independencia es muy concreto. No podemos tener más jueces transitorios en el país.
felicito la acción del Consejo de la Magistratura y la Comisión de la Ley 898. Es lo que dice García Sayán. Estamos implementando eso desde que él nos visita en el país y durante todo este tiempo. ¿Cuál es esa política? ¿Cuál es esa decisión? Que todos esos jueces transitorios dejen esa calidad. 47% de jueces. ¿Cómo se hace eso? Vía escuela judicial. ¿Quién es el director de la escuela judicial? Lucio Balda. Nadie va a negar que es el jurista boliviano más destacado en materia de formación de jueces. Estamos trabajando en que este año todos los jueces dejen de ser transitorios y pasen a ser jueces de carrera. ¿Qué viene aparejado? Evaluación de desempeño. Vamos a hacer este año la evaluación del desempeño del 100% de los jueces del país. ¿Qué nos permite eso? Darle tranquilidad al país que tiene una justicia independiente, que ya el juez no se va a ir a su casa porque haya o exista una voluntad política, una decisión de un consejero que lo excluya de la carrera judicial. Vamos a blindar a los jueces. Eso es dejar de ser transitorios y ser parte de una carrera que garantice que sean independientes. Y lo segundo, fundamental, que no crean que son unos reyes pequeños en su juzgado. Por eso la evaluación es importante, pero también el régimen disciplinario. Y estamos trabajando con el Consejo de la Magistratura y en la vía constitucional para que ese procedimiento, que le puedes preguntar a cualquier ciudadano, el día de hoy dura 4 o 5 años, y la molestia y el enojo del juez contra el ciudadano que lo denuncia, a 45 días, a máximo 2 meses, porque eso está funcionando ya en la Fiscalía. La Fiscalía tiene procesos disciplinarios que duran menos de 45 días. Eso mismo tenemos que lograrlo en el órgano judicial. No puede haber ya jueces que crean que son reyes de su despacho. Los jueces son funcionarios de una democracia que deben rendir cuentas por sus resultados y por su trabajo. Eso es reforma judicial y eso es algo que se está haciendo. Lo que planteas y lo que te resalto, no va a parar la democracia, no va a parar la Constitución porque no se quiera cumplir la regla que se le ha dado a la Asamblea de elegir al defensor del pueblo. El proceso está bloqueado por 2 fuerzas políticas que no tienen la voluntad de llegar en un diálogo a elegir al mejor. Lo que ha planteado el movimiento al socialismo es que se elija al mejor de los candidatos. En este momento tenemos 7 hombres y mujeres que han decidido apostar por el servicio público y no podemos quitarles ese derecho que es fundamental para esas 7 personas. Por lo tanto, está absolutamente descartado que se pueda sacar una nueva convocatoria. Hay un derecho de esos 7 ciudadanos a que la Asamblea dialogue, discuta y designe a uno de ellos como defensor. Debería elegir al mejor y esa es la posición del movimiento socialismo y del vicepresidente Choquehuanca, que, te reitero, en este punto ha logrado un reglamento de consenso, ha logrado un trabajo por unanimidad en la Comisión Mixta de Justicia y en la fase final ha primado el capricho, ha primado el tema de que si no entra mi jugador no voy a ser parte del partido en términos futbolísticos. Eso no está bien. Y una fuerza, la de Creemos, que cree que la democracia es votar en blanco, que cree que no tiene que participar del diálogo democrático, que no tiene razones, que no tiene fundamentos ni argumentos para excluir a ninguno de los 7 candidatos. Esta es la realidad de este proceso y te reitero, eso no es admisible. No puede dejar de funcionar el Estado porque el capricho quiere imponerse. Por lo tanto, tenemos la obligación de activar todas las acciones constitucionales que sean necesarias para que el defensor del pueblo le dé el servicio que requiere el pueblo boliviano y es lo que se va a hacer si las 2 fuerzas de oposición se niegan a ejercer este rol democrático de elegir y cumplir el mandato que le ha dado el pueblo boliviano a todos ellos el día de la elección. Señor ministro, también una de las recomendaciones de García Sayán era justamente el tema de los tiempos, la burocracia y la retardación de justicia. ¿Ustedes como ministerio tal vez están viendo alguna forma, algún mecanismo de que estos tiempos se reduzcan? Definitivamente es uno de los temas que más me apasiona a mí, el tema de la tecnología y cómo nos ha cambiado el mundo y la realidad, el uso del WhatsApp, el uso del medio que estamos utilizando ahora. Ustedes lo han visto. Tenemos unos 2 últimos años con la mayor cantidad de audiencias realizadas, no suspendidas. Ese tiempo que teníamos muerto de la notificación en papel ha sido suplido por el tema del WhatsApp y seguimos avanzando en este tema de lograr un mecanismo, un modelo de gestión judicial que utilice la tecnología y descarte llevar el papel a las computadoras con un desorden
que no queremos. El sistema que tenemos ahora implementado en el órgano judicial, el CIREG, que ya es accesible para los ciudadanos, te van a plantear todos los abogados, penalistas y los bolivianos que tienen lamentablemente un proceso penal, sea como víctimas o imputados, que ya pueden ver todas las resoluciones desde su celular, desde su computadora. Esto tiene que ampliarse a todas las materias de la justicia y tenemos que ser más eficientes en el uso de la tecnología. Tenemos un trabajo permanente con el Consejo de la Magistratura. La semana pasada hubo una jornada de 3 días con todos los jueces, que son los que tienen que ayudarnos en esta transformación, identificar los problemas para tener el nuevo modelo de gestión judicial y lograr, junto a la AGETIC, que nos acompaña en este proceso, en la implementación plena del expediente digital y la justicia cero papeles, la justicia que sea humana, que deje de juzgar expedientes y papeles y que empiece a juzgar personas y problemas de la gente. Esto ha avanzado notablemente en materia penal, el sistema de justicia libre lo conocen, no es algo que podamos negar su existencia, es parte de la transformación de la justicia, y esto que ya es una realidad en materia penal tiene que abarcar a todas las materias de la justicia boliviana. Esto es lo que se está haciendo en el nuevo modelo de gestión judicial que se está trabajando coordinadamente entre AGETIC, órgano judicial y Ministerio de Justicia. Son los temas que necesitamos darle en respuesta y en solución a los ciudadanos. Son temas prácticos que, como les reitero, son recogidos en el informe del relator y los hemos estado trabajando, los ha conocido y nos ha hecho aportes importantes para mejorarlos. Señor ministro, cambiando de tema, ayer se ha conocido el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional. ¿Qué procede ahora en el juicio de Yanine Áñez? A ver, ese tema es muy importante. Lo que ocurre en el litigio en Bolivia es que muchas veces se utilizan mal los recursos constitucionales. El informe García Sayán se refiere a este punto cuando habla del Tribunal Constitucional. Nos habla que el 95% de las acciones de defensa tienen la mayoría de acciones de libertad, amparos, temas que tienen que ver con el día a día de los ciudadanos, y nos habla de las acciones de inconstitucionalidad y la mala utilización que se hace de ellas para bloquear el desarrollo de los procesos. Esto es lo que ha ocurrido claramente en el caso de la ex senadora Áñez. Esta presentación tiene que tener un análisis jurídico, no tiene que tener un análisis de emociones o un análisis de palabras que no le van a contribuir al desarrollo democrático y la supervisión que tenemos todos los bolivianos que darle al trabajo del órgano judicial. Imagínense ustedes la barbaridad que estaban planteando, que en el país se expulse del ordenamiento jurídico el delito de incumplimiento de deberes, que no sea más delito en este país que un funcionario público no haga su trabajo y al no hacer su trabajo le cause un daño al erario público, que le cause un daño a una mujer víctima de feminicidio, a un niño, a un sector vulnerable. El delito de incumplimiento de deberes que se utiliza para sancionar al mal funcionario, al que actúa incorrectamente frente a la atención que debe darle al ciudadano, ella quería que se expulse el ordenamiento jurídico. ¿Qué otra cosa pretendía? Que el funcionario que dicte una resolución contra la Constitución, contra la ley, ya nunca más sea sancionado. ¿Qué nos estaba diciendo? Impunidad en Bolivia, premio a la corrupción, que no sean delitos ni el incumplimiento de deberes ni las resoluciones contrarias a la Constitución, delitos que están en la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz de lucha contra la corrupción. Ha ido a pedirle el 19 de mayo la familia de ella al Tribunal Constitucional que ejerza control de constitucionalidad y expulse el ordenamiento jurídico 2 delitos de corrupción. ¿Qué estaba pretendiendo? ¿Existe impunidad en el país en estos delitos? Lo que pretendía era una chicana, lo que pretendía es generar una situación como la que se ha generado cuando se ha publicado la fotografía de jueces y fiscales que intervienen en estos casos. Eso es injerencia al órgano judicial. Injerencia al órgano judicial es evitar el debate que tenemos el día de hoy. Yo les recuerdo que a mí me han iniciado acciones penales por difamación y calumnia, por hablar de este caso, por darle información al pueblo boliviano sobre esta temática. Acá no vamos a dejar de informar y cuando se da una situación en el área de mi cartera, yo tengo la obligación de darle la mayor publicidad posible, de informarle al pueblo boliviano, porque ese es su derecho. Y esta limitación o esta
posibilidad de que me siga presentando juicios, de que me tenga que tener todos los ataques posibles. No me va a intimidar, esto va a ser parte de mi trabajo siempre. Jamás haré una acción de calumnia y difamación a nadie, es un principio de mi gestión como ministro, pero tampoco voy a dejar de informar al país porque reciba ataques de los grupos políticos que no les interesa nada más que hacer chicana, que plantearle al país pactos de impunidad y pactos de corrupción. Esto no lo vamos a permitir y vamos a seguir informándole al país lo que ocurre en estos casos. Te respondo brevemente, disculpa la introducción tan larga. Lo que corresponde ahora es que el Tribunal de Sentencia señale día y hora para reanudar el juicio y en el marco de un debido proceso, con el blindaje de independencia que da la publicidad y que ustedes estén al tanto, que es lo que ha logrado el ministro de Justicia con sus declaraciones del día de ayer, se dicte una sentencia. En el marco del debido proceso, estamos pidiendo como gobierno que los jueces actúen independientemente y tomen una decisión alejada de la amenaza de publicar tu foto y protegida por el pueblo boliviano, que exige memoria, verdad y justicia. Eso es lo que estamos pidiendo, debido proceso. Y vamos a hacerlo cuando las sentencias se emiten. Nos vamos a pronunciar cuando son notificadas a las partes, no antes, como lo hacen quienes buscan en la chicana y en apañar la corrupción una solución a sus problemas. Lo cierto es que el Tribunal Constitucional ha emitido ayer su fallo, el auto constitucional, en el que señala que los cuestionamientos, las observaciones, incluso las observaciones simples, así decía el fallo, contra los artículos 153 y 154 del Código Penal no están sustentados ni técnica ni jurídicamente, y por eso es que rechazan la acción de inconstitucionalidad concreta contra estos dos artículos, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, como también incumplimiento de deberes. Ahora, ¿qué viene adelante? Si bien su despacho no es de la parte acusadora, el Ministerio de Gobierno, la Procuraduría General del Estado y el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, son los que han instaurado este proceso. ¿Es posible fijar para la siguiente semana? ¿Ha hablado el gobierno con el Ministerio de Gobierno para insistir con que se reinstale la audiencia de alegatos finales para la siguiente semana, por ejemplo? El Código de Procedimiento Penal es muy claro y el procesal constitucional también. Los juicios son orales, públicos, contradictorios y continuos. La decisión que tomó el Tribunal de Sentencia en el caso Golpe de Estado 2 fue muy clara y precisa. Yo lo que veo es que tenemos que remitirnos a esa decisión. Ellos lo que dijeron es que en tanto el Tribunal Constitucional tome esta decisión, que ya la ha tomado, el proceso quedaba suspendido por un principio de continuidad. Ellos tienen que tener continuidad entre los alegatos de las partes y la decisión que toman. La decisión que toman ellos la van a expresar inmediatamente que concluyan los alegatos, ese es el principio de publicidad garantizado por el Código, y luego van a dar lectura al texto íntegro de la sentencia. Esto es lo que dice la definición del tribunal y lo que dice el Código de Procedimiento Penal. Habiendo concluido el obstáculo legal que impedía la continuidad del juicio, el juicio tiene que ser reinstalado inmediatamente. Esto es lo que señala la decisión de ellos y también el Código de Procedimiento Penal, lo cual no implica que inmediatamente tú reinstales la audiencia. Tienes que dar una notificación de al menos 24 horas para que el acto pueda ser comunicado a todos los abogados, a todas las partes, y pueda reinstalarse la audiencia y continuar en el marco de un debido proceso hasta que tomen una decisión. Esto no tiene, por lo tanto, una fecha definida por el ministro de Gobierno o por el acusador. Los jueces van a tomar una determinación en función a todos los datos y a la notificación que han recibido del Tribunal Constitucional el día de ayer alrededor de las 4 de la tarde. Ya están notificadas las partes, seguramente el Ministerio de Gobierno también. Están notificadas a las 4 y 7 minutos, de acuerdo a la revisión del expediente. Esto ante las tres partes, en realidad las cuatro partes: la defensa de Áñez, el Ministerio de Gobierno, la Procuraduría General del Estado y la Presidencia de la Cámara de Senadores. Exactamente, lo que ha ocurrido en este caso es que hay una consulta que el tribunal manda en revisión, me refiero al Tribunal de Sentencia, y el Tribunal Constitucional ha notificado a todas las partes el día de ayer. Por lo tanto, ya la determinación y las definiciones están a cargo del Tribunal de Sentencia en la ciudad de La Paz. Ahora, cierto, la razón conoció el documento ayer y no sabemos, como nos explica el ministro de Justicia, hay procedimientos. No creo que ocurra la audiencia este fin de semana,
Pensamos así, obviamente desde nuestro conocimiento empírico. Quizás la siguiente semana se reinstala esta audiencia de alegatos finales en la que expondrán sus posiciones finales tanto la defensa como la parte acusadora, y después los jueces disponen ya la sentencia. 10 años de prisión es lo que se pide para Yanine Áñez, en este caso golpe de Estado 2, de proclamación de Yanine Áñez el 12 de noviembre de 2019. ¿Es así, ministro? Mira, de acuerdo a la acusación han pedido la pena máxima el Ministerio Público, el Ministerio de Gobierno y la Procuraduría. La pena máxima puede llegar incluso por concurso reales, son temas técnicos del código, a más de 15 años, alrededor de 15 años, pero es un tema del tribunal. El tribunal también podría definir que la pena es la mínima. El rango de sanción puede ir entre los 4 y 15 años. Ese tema hay que dejárselo a los miembros del tribunal, hay que preservar su independencia en esta decisión y lograr que la decisión que se tome finalmente esté sustentada en pruebas, en evidencia, en documentos, y no así en chicana o en argumentos que no hacen al derecho. La argumentación jurídica, el derecho es una ciencia que se basa en pruebas, en documentos, en evidencias y en razones que se le plantea al tribunal. Por eso los alegatos son muy importantes en un proceso. Acá es donde los abogados de las partes van a presentar finalmente toda su teoría del caso y le van a pedir al tribunal una determinación. Esta determinación es solamente de ellos, solamente los jueces en el momento de dictar su decisión van a poder decirnos cuál es la pena que corresponde o eventualmente, que es una de las posibilidades del procedimiento, declarar la absolución, la inocencia de las personas imputadas. Te recuerdo que acá hay más de un imputado y en cada uno de los casos, para cada persona, se fija la pena o la decisión de absolución e inocencia de forma individualizada. Eso es lo que va a ocurrir en los próximos días y una vez terminen los alegatos. Ministro, si me permite el comentario, este proceso ha avanzado secundando a otro proceso inicial que la exdiputada Lidia Patti había presentado contra Luis Fernando Camacho y otros, así dice el folio de las investigaciones, pero le tocó a Yanine Áñez responder en primera línea a este caso cuando ha sido detenida el 13 de marzo de 2021. ¿Por qué está lento el avance en el caso Golpe de Estado 1 de conspiración, terrorismo y sedición que se le atribuye a varias personas, entre ellas Yanine Áñez? Hay otros detenidos también, sus colaboradores, el exministro Álvaro Coimbra y el exministro Rodrigo Guzmán. Y no se detiene, no vamos a decir se detiene, pero no se convoca al principal implicado en esto, como es el gobernador Luis Fernando Camacho. ¿Por qué está avanzando lento el caso Golpe de Estado 1? ¿Sabe el gobierno de esto? Mira, el escenario que tenemos en este momento tiene que tener una división constitucional muy clara. El Ministerio Público, en este caso la Fiscalía General del Estado, a través de los fiscales departamentales y los fiscales que atienden cada caso, son quienes en el marco de una estrategia procesal avanzan los procesos y le dan el tiempo necesario para las determinaciones que pueden llegar a asumir. Creo que hay temas que en el caso Golpe de Estado 1 sí tienes que considerar. Por ejemplo, que se hubiera declarado inconstitucional el delito de sedición y se hubiera exhortado a la Asamblea que se regule la situación que representa un golpe de Estado. Hay, te recuerdo, en el informe GIE y ahora recordado por García Sayán, una discusión constitucional sobre el delito de terrorismo, que son dos de los tipos penales principales en el caso Golpe de Estado 1. Yo entendería que estas situaciones constitucionales que sí ameritaban un debate y el tribunal ha acogido y ha fallado y ha sido aplaudido por quien ahora denuncia injerencia, son parte del debate que tenemos en este caso. Yo no puedo entender que ese tribunal que cuando declara inconstitucional la sedición es el tribunal máximo de justicia del país que realmente la está realizando, ahora sea un tribunal que sufre de injerencia. Pero bueno, volviendo al tema que me planteabas, es una parte del trabajo del Ministerio Público que yo la veo que se está llevando a cabo en términos razonables, en términos correctos. Te recuerdo que acá, además del Golpe de Estado 1, tienes dos casos, uno en el Alto, bajo control jurisdiccional de los jueces de esa ciudad, y otro en Sacaba, en el cual hay más de 28 militares y policías que están con detención preventiva por las masacres de Sacaba y Sencata, y en el cual han sido declarados rebeldes y contumaces a la ley
tanto el exministro de Gobierno Murillo como el exministro de Defensa, y en el caso de Sencata, el exministro de Hidrocarburos Zamora. No es un tema que se discute habitualmente en los medios, pero hay una estrategia para garantizar memoria, verdad y justicia. Y esto está avanzado, está entrando a fase de acusación, a la fase de juicio oral, y me parece que la visión del fiscal general, de los fiscales en estos casos, está siendo estratégica, porque entenderás que si a una persona que está imputada por varios casos la vas llevando de tribunal en tribunal, como se ha criticado en el caso del Fondo Indígena, lo que vas a tener es una visión irracional, carente de sentido común, que es lo que pedimos siempre y exhortamos no se tenga en la justicia boliviana. Hay que tener sentido común, sentido de justicia, sentido de humanidad, y acá lo principal es garantizar sentencias. Yo lo planteo claramente. Acá memoria, verdad y justicia son un compromiso del gobierno del presidente Arce, y lo vamos a llevar estratégicamente de manera que logremos resultados en el marco de la independencia y el debido proceso, porque te recuerdo, y lo dice García Sayán, tenemos la observación del representante Michelle Bachelet en Bolivia en ese juicio que dicen tiene injerencia. Esto es la realidad. El observador de más alto rango en materia de derechos humanos internacional en Bolivia está siendo parte de la observación de este proceso, y no te debo recordar que García Sayán ha venido a invitación del gobierno boliviano, y el GIEI y la mesa que se ha constituido con CIDH están bajo invitación del gobierno boliviano. El relator país de CIDH vino a Bolivia a hablar de estos temas. Injerencia en la chicana, injerencia en asesorar mal a la ex senadora, que no tiene en este momento, lamentablemente, sino que responder a la justicia en los casos en los cuales ella ha sido denunciada y está siendo investigada. Ya que toca el caso Sacaba y Sencata, precisamente el punto 123 del informe del relator señala: el Poder Ejecutivo podría preparar y presentar a consideración de la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación expedita proyectos encaminados a dictar la legislación que permita al Estado resarcir a las víctimas de la violación de derechos humanos, incluidas las de Sencata, Sacaba y Zona Sur, producidas en 2019. ¿Qué se tiene que hacer en este punto ya para terminar esta entrevista, ministro? Lo hemos hecho. El proyecto está con la diputada Betty Yañíquez. El día 30 y 31 de mayo vamos a tener reuniones con el alto comisionado, con los observadores internacionales, con las víctimas de Sacaba y Sencata. Te recuerdo que la semana pasada tuve un encuentro con ellos, ya cumplimos varios temas que estaban pendientes. Te invito a revisar la Gaceta Oficial de Bolivia. Hoy se ha emitido un decreto supremo para el bono alimenticio, que era uno de los pedidos que tenían, y el 30 y 31 de mayo creo que le vamos a poder dar la buena noticia al país, que el gobierno del presidente Arce ha cumplido todos los compromisos que tenía con las víctimas de Sacaba y Sencata, incluyendo la remisión de la ley a la Asamblea Legislativa. Estos 2 días nos vamos a volver a reunir con observación internacional con las víctimas, porque el gobierno del presidente Arce lo que compromete lo cumple, y es lo que hemos hecho con la presentación de la ley en la Comisión de Derechos Humanos, que está actualmente en tramitación. Muy bien, ministro, gracias por la deferencia que siempre tiene con La Razón Radio. Un abrazo. También nos escuchan en Radio Monumental, en La Paz, Cochabamba y el norte integrado de Santa Cruz. Abrazos, ministro. Es un gusto, muchos saludos a todas las mamás de Bolivia, felicidades a mi mamá y a todas las mamás de todos ustedes, estimados compañeros. Muchas gracias por el tiempo. Gracias, ministro. Era el ministro de Justicia, Iván Lima, hablando de 2 temas importantes que son muy coyunturales.